Mi avariciosa suegra me echó agua fría en la cara durante una cena familiar y me acusó de robar su billetera con $10.000. Mi familia se puso de su lado y me obligaron a abandonar la fiesta. Así que planeé mi venganza y llamé a la policía. La vida marchaba tranquila y mi familia estaba contenta, pero todo cambió cuando mi suegra entró en nuestras vidas de manera más imponente. Aunque intentamos mantener la paz al principio, pronto trajo una tormenta de caos y odio que nunca habría imaginado. Hola, soy Elena, tengo 34 años y dirijo un exitoso negocio de planificación de eventos en Chicago. Mi vida siempre ha sido un torbellino de planificación de bodas, organización de eventos corporativos y asegurándome de que cada detalle sea perfecto. Pero no importa cuán ajetreadas se pongan las cosas en el trabajo, lo constante en mi vida siempre ha sido mi esposo, David. Siempre hemos sido increíblemente cercanos. David, ahora de 30 años, dirige su propia firma de marketing. A pesar de nuestras ajetreadas carreras, siempre hemos sacado tiempo para estar juntos. Nuestro matrimonio ha sido tan sólido como se podría imaginar. Sus padres ya están jubilados, y su padre disfruta de sus años dorados con un estilo de vida tranquilo y sereno. Criaron a David para que fuera apoyador y leal, y eso es algo que él siempre ha llevado al corazón. Compartimos todo y siempre estuvimos ahí el uno para el otro, lo que hizo que los eventos del último año fueran aún más impactantes. Todo comenzó cuando su madre, Linda, empezó a involucrarse más en nuestras vidas. Recuerdo que fue un momento clave. Las cosas habían estado tensas desde nuestra boda, pero Linda empezó a volverse más agresiva con su involucramiento. Sus comentarios pasivo-agresivos comenzaron a ser más frecuentes y sus críticas sobre mi estilo de vida se volvieron más punzantes. A primera vista, parecía aceptarme, pero esa fachada rápidamente se desmoronó. Con el paso de las semanas, Linda se convirtió en una presencia constante en nuestras reuniones familiares. En apariencia, mantenía una actitud educada, siempre sonriendo, conversando con todos, pero comencé a notar pequeños detalles que me hacían sentir incómoda. Hacía comentarios pasivo-agresivos, siempre envueltos en dulzura, pero con un filo de crítica. Por ejemplo, durante una cena familiar, comentó con una sonrisa: «Oh, Elena, sigues trabajando hasta tarde. No te preocupes, algún día encontrarás el equilibrio». Intenté ignorarlo, pensando que tal vez estaba siendo demasiado sensible, pero estos comentarios siguieron llegando, pequeños ataques a mi carrera, a mi estilo de vida e incluso a mis decisiones. Me dije a mí misma que debía ignorarlo. Después de todo, ella era la madre de David y su padre parecía querer mantener la paz. Con el tiempo, la influencia de Linda sobre David creció. Él se volvió más distante y parecía depender de las opiniones de su madre para todo. Era como si el David confiado e independiente de antes estuviera siendo moldeado en alguien nuevo, alguien que se distanciaba de nuestra vida juntos. Noté cómo empezó a tomar el lado de Linda en cada discusión, y se volvía cada vez más difícil tener una conversación significativa con él sin que la sombra de su madre estuviera sobre nosotros. Las cenas familiares se volvieron cada vez más tensas. Los comentarios de Linda ya no eran solo pasivo-agresivos, sino más directos y punzantes. Al principio traté de mantener la paz, pero cada vez se volvía más complicado. Mi malestar crecía al ver cómo David parecía cambiar, volviéndose más callado y distante. Una noche en particular, la tensión alcanzó su punto máximo. Estábamos en una cena familiar en su casa. La mesa estaba puesta y todos conversaban agradablemente. Bueno, todos menos Linda y yo. Ella había estado haciendo comentarios mordaces durante toda la comida, y podía sentir cómo la frustración se acumulaba dentro de mí. Entonces, de repente, Linda hizo una acusación impactante. Se levantó de golpe, su rostro rojo de indignación. «Elena, necesito hablar contigo. He perdido mi billetera. Tenía $10,000 en efectivo y varias tarjetas de crédito. Tengo razones para creer que la robaste y que has estado usando mis tarjetas sin mi permiso». La habitación quedó en silencio, todos me miraban, y yo estaba atónita. «Linda, eso no es cierto». «No he robado nada de ti», protesté, pero Linda no había terminado. Con un gesto dramático, levantó un vaso de agua y lo arrojó hacia mí. El agua fría me empapó por completo, y pude sentir cómo la humillación se extendía por mi rostro. David y su padre miraban, sorprendidos. La expresión de David era de confusión, dividido entre su lealtad a su madre y a su esposa. Intenté defenderme, pero las acusaciones de Linda eran como una tormenta que ahogaba mi voz.
Jamás haría algo así. Linda, me conoces mejor que esto, dije, luchando por mantener la compostura. David estaba atrapado en medio, sus ojos se movían entre su madre y yo. Elena, ¿hay algo que quieras contarnos?, preguntó, y su voz traicionaba su confusión. No sé qué está pasando aquí, pero te juro que no robé nada, respondí, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. La cena terminó en caos y yo me sentí humillada y aislada. Después de la cena, no pude quitarme la sensación de traición e injusticia. Le conté a mi mejor amiga Lily lo que había sucedido. No sé qué está pasando, pero Linda está tramando algo. No puedo creer que me haya acusado así, le confesé. Lily me escuchó atentamente. He notado cómo te ha estado tratando, no está bien. Tal vez deberíamos investigar esto. Puede que haya más de lo que parece, dijo. Fue entonces cuando decidí que necesitaba averiguar la verdad sobre Linda. Sabía que algo no estaba bien y estaba decidida a descubrir qué era, sin importar hacia dónde me llevara. Después de esa cena humillante, no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que las cosas pasaran. La acusación de Linda me había sacudido profundamente. Sabía que debía descubrir la verdad sobre ella si quería limpiar mi nombre y proteger mi matrimonio. Me acerqué a mi mejor amiga Lily, quien siempre había sido mi voz de la razón y apoyo en mi vida. Lily, necesito tu ayuda, le dije cuando nos encontramos para tomar un café al día siguiente. Hay algo seriamente mal con Linda y no puedo dejar de sentir que está ocultando algo. Los ojos de Lily se abrieron con preocupación. ¿Qué pasó, Elena? Le conté todo lo sucedido en la cena, las acusaciones, el agua arrojada en mi cara y la expresión desgarrada de David. No puedo creer que mi suegra me haya acusado de algo tan terrible sin ninguna prueba. Lily asintió pensativa. Necesitamos investigar el pasado de Linda. Tiene que haber algo que podamos encontrar que explique su comportamiento. Estuve de acuerdo, y decidimos comenzar a indagar. El primer paso fue conocer más sobre el pasado de Linda. Lily sugirió contactar a personas que pudieran saber más sobre ella. Recordé que Linda había mencionado haber trabajado anteriormente en una organización benéfica local antes de retirarse. Tal vez alguien de su antiguo lugar de trabajo podría saber algo, sugirió Lily. Así que contactamos a Sara, una excolega de Linda. Sara había dejado la organización benéfica unos meses antes que Linda, y Lily pudo localizarla. Arreglamos una cita para encontrarnos con ella en un café tranquilo. Sara estaba algo reacia al principio, pero aceptó hablar cuando se dio cuenta de que estábamos genuinamente preocupadas. Al encontrarnos, Sara lucía nerviosa, pero decidida. No sé si esto ayudará, pero Linda no era precisamente querida en la organización, comenzó Sara. Era conocida por ser manipuladora y engañosa. Hubo rumores sobre su involucramiento en actividades dudosas, pero nunca se demostró nada. Escuché atentamente, sintiendo una mezcla de terror y curiosidad. ¿Qué tipo de actividades?, pregunté. Sara vaciló antes de continuar. Hubo incidentes donde desaparecían fondos de donaciones, y Linda siempre estaba en el centro de esas situaciones. No estoy diciendo que sea culpable, pero es extraño cómo las cosas desaparecían siempre que ella estaba cerca. También tenía la tendencia de enfrentar a la gente entre sí. No me sorprendería si ahora estuviera tramando algo. Sus palabras me dejaron helada. Sabía que necesitaba más información concreta, así que Lily y yo decidimos contratar a un investigador privado. Contacté con una firma de renombre en Chicago, y aceptaron tomar el caso. Les proporcionamos toda la información que teníamos sobre Linda, incluyendo su trabajo anterior y cualquier conexión que pudiera tener. El investigador privado, Mark, fue minucioso y profesional. Nos prometió mantenernos al tanto y comenzó su trabajo de inmediato. A medida que pasaban los días, la tensión era insoportable. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un brinco, esperando noticias. Entonces, una tarde, Mark me llamó con algunas revelaciones impactantes. Elena, tengo información que necesitas escuchar. Linda ha estado usando varios alias y tiene un historial de fraude. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Mark explicó que Linda no era quien decía ser. Había usado diferentes nombres para abrir varias cuentas y había estado involucrada en varias actividades fraudulentas. Lo más alarmante era su participación en el lavado de dinero. La cantidad que había canalizado a través de diversos esquemas sumaba más de $500,000.
Casi no podía creer lo que estaba escuchando. Esto es increíble. ¿Cómo ha logrado mantenerse bajo el radar tanto tiempo? Mark suspiró. Es muy buena cubriendo sus huellas, pero la evidencia que hemos recopilado muestra un patrón claro de engaño. Ha estado manipulando a las personas para encubrir sus huellas y mantener sus esquemas funcionando sin problemas. La noticia fue devastadora. Sospechaba que Linda podría ser un problema, pero nunca imaginé que fuera capaz de un fraude a gran escala. Mi principal preocupación ahora era cómo abordar la situación con David. Sabía que él se sentiría devastado, y me encontraba atrapada entre el deseo de protegerlo y el miedo de que exponer a su madre lo alejara aún más. Decidí enfrentar la situación de frente. Llamé a David y le pedí que nos encontráramos en un lugar neutral, donde pudiéramos hablar sin interrupciones. David llegó luciendo ansioso, y pude ver la preocupación en sus ojos. David, necesito hablar contigo sobre tu madre, comencé, con la voz temblorosa. Descubrí algo perturbador. El rostro de David se descompuso. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Respiré profundamente y traté de explicarle todo lo que habíamos descubierto sobre las actividades fraudulentas de Linda y su historial de engaños. Le mostré algunas de las pruebas que habíamos reunido, incluidas declaraciones de Sara y documentos del investigador privado. David parecía abrumado. Elena, no sé qué decir. Esto es demasiado para asimilar, dijo, con un dolor visible en sus ojos. Me partió el corazón. Lamento tener que decirte esto, pero no podía dejar que te siguiera engañando, le dije. Tu madre ha estado manipulándonos a todos, y es hora de enfrentar la verdad. La expresión de David era una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Cómo pude ser tan ciego? Confié en ella completamente. Puse una mano reconfortante sobre su hombro. Lo superaremos. Tenemos que actuar rápido para protegerte a ti y a tu negocio de más daños. Los días posteriores a mi confrontación con David fueron un torbellino de ansiedad y angustia. Él había tomado la evidencia en serio, pero el impacto emocional era evidente. La incredulidad y el dolor de David eran palpables mientras lidiaba con la traición de su propia madre, alguien a quien había amado y confiado ciegamente. Mientras tanto, yo estaba decidida a llevar esto hasta el final, sin importar lo doloroso que fuera para todos nosotros. David y yo decidimos actuar con rapidez. Sabíamos que las actividades fraudulentas de Linda podrían tener consecuencias graves para su negocio y la reputación de nuestra familia. Para llegar al fondo del asunto, necesitábamos exponer a Linda por lo que realmente era y detenerla antes de que causara más daño. El primer paso fue organizar una reunión familiar. Sentía un nudo en el estómago mientras me preparaba para lo que estaba a punto de suceder. David y yo acordamos que confrontar a Linda frente a la familia sería la mejor manera de revelar la verdad y hacerla responsable. Esperábamos que, una vez que todos vieran las pruebas, entenderían por qué estábamos tomando medidas tan drásticas. La reunión se programó para un sábado por la tarde, y casi no podía contener los nervios. Sabía que este sería un momento clave, y las apuestas eran increíblemente altas. Le pedí a Lily que nos acompañara para brindarnos apoyo. Su presencia nos daría un sentido de solidaridad y tranquilidad. Cuando llegó el día, la atmósfera era tensa. Nos reunimos en la sala de estar de la casa de la familia, que siempre había sido un lugar de confort y calidez. Ahora, se sentía como el escenario de una tormenta inminente. El padre de David y Linda estaban sentados, mirando desconcertados por la seriedad inusual de la reunión. Linda, gracias por venir, comencé, intentando mantener mi voz firme. Hay algo importante de lo que necesitamos hablar. David respiró hondo. Mamá, he descubierto algo preocupante. Necesito mostrarle a todos lo que encontramos. El rostro de Linda se tensó con aprensión, aunque trató de mantener una actitud calmada. ¿De qué se trata, David? ¿Por qué estamos teniendo esta reunión? David no pudo responder. Di un paso al frente y dejé sobre la mesa de café el montón de documentos y pruebas. Estos son registros y testimonios de un investigador privado. Revelan mucho sobre tus actividades, Linda. Vi cómo los ojos de Linda se agrandaban mientras David comenzaba a revisar los documentos. A medida que explicaba el historial de engaños de su madre, incluyendo el uso de alias y su participación en esquemas fraudulentos, la habitación se hizo más silenciosa. Su padre, quien siempre había confiado en su esposa implícitamente, parecía cada vez más angustiado.
Mamá ha estado usando varios nombres para cometer fraude, dijo David, con la voz tensa. Está involucrada en lavado de dinero que ha afectado a mi negocio, y se estima que la cantidad supera los $500,000. Su padre intercambió miradas preocupadas, luchando por procesar la gravedad de la situación. ¿Es esto cierto, Linda?, preguntó, con la voz temblorosa. La fachada de Linda comenzó a desmoronarse. Miraba alrededor, tratando de mantener la compostura, pero el peso de la evidencia era innegable. David, Elena, no entienden. Todo esto es un malentendido. Los ojos de David se llenaron de dolor. ¿Cómo puede ser un malentendido? Tenemos pruebas de tus crímenes. Nos has estado manipulando a todos. La actitud calmada de Linda se rompió. Todos son unos tontos. ¿Qué creen? ¿Que pueden simplemente deshacerme de mí así? He trabajado duro para construir mi vida. Ustedes han arruinado todo. En un arranque de ira, Linda tomó un vaso de agua de la mesa y me lo arrojó, empapando mi ropa y los documentos. El estallido dramático dejó a todos en shock. El padre de David se levantó, su rostro enrojecido por la ira. ¿Cómo te atreves? No tienes derecho a tratar a nuestra familia así. El grito de Linda fue un intento desesperado de desviar la atención de su culpabilidad. No necesito quedarme aquí para ser acusada. Pueden creer todas las mentiras que quieran. Justo cuando Linda estaba a punto de irse, el sonido de las sirenas rompió la tensión en la habitación. La policía había llegado, respondiendo a una denuncia sobre sus actividades fraudulentas. Había anticipado que Linda podría intentar huir, así que había contactado discretamente a las autoridades. Los oficiales entraron en la sala y comenzaron a interrogarla. Tenían una orden de arresto basada en la evidencia que les habíamos proporcionado, y los intentos de Linda por negar los cargos solo aumentaron su desesperación. Mientras los oficiales la escoltaban fuera, ella seguía protestando, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. David, aún en shock, me miró con una mezcla de gratitud y tristeza. No puedo creer que esto esté pasando. Nunca pensé que mi propia madre fuera capaz de algo así. Coloqué una mano reconfortante sobre su hombro. Tuvimos que hacer lo necesario para protegerte a ti y a nuestra familia. Fue lo correcto. Las secuelas del arresto de Linda fueron un torbellino de emociones y desafíos. El shock de descubrir la verdadera naturaleza de su madre fue devastador para David, y el proceso de recuperar la confianza después de su engaño se sintió abrumador. Fue un tiempo de profunda reflexión y decisiones difíciles. En las semanas posteriores al arresto de Linda, David enfrentó una avalancha de problemas legales y financieros. El fraude que ella había cometido no solo había manchado la reputación de su negocio, sino que también amenazaba con su misma existencia. Con la ayuda de su equipo legal, trabajó incansablemente para deshacer el caos que su madre había dejado atrás. Yo me mantuve a su lado, ofreciéndole apoyo y ayudándolo a navegar por las complejidades de la situación. Su padre, aunque profundamente afectado por la traición de su esposa, permaneció apoyando a su hijo. Lily, mi amiga fiel, continuó ayudándonos a manejar la presión emocional y proporcionó una ayuda invaluable organizando las pruebas. El juicio de Linda fue un asunto ampliamente publicitado. Sus intentos de manipular y cambiar la narrativa cayeron en saco roto frente a la abrumadora evidencia. Cuando finalmente se entregó el veredicto, fue hallada culpable de múltiples cargos de fraude y sentenciada a una pena de prisión significativa. La decisión del juez fue un momento agridulce, especialmente para David, quien luchaba con la realidad de los crímenes de su madre. En los meses posteriores a la condena de Linda, nuestra familia comenzó el lento proceso de reconstrucción. David trabajó arduamente para reparar su negocio y buscó terapia para procesar el impacto emocional de la traición de su madre. Su padre también comenzó a recibir terapia para afrontar el fin de su matrimonio y la revelación impactante sobre la verdadera naturaleza de su esposa. Al mirar atrás en estos eventos, me recuerdo de la resiliencia del espíritu humano y del poder de defender lo que es correcto. Nuestra historia familiar es un testamento a la fuerza del amor y la lealtad, incluso frente a la traición de aquellos más cercanos a nosotros. Enfrentamos nuestros momentos más oscuros y salimos más fuertes, listos para abrazar el futuro con esperanza y determinación.